Hola, bienvenidos a Desafiando la Mente, un nuevo podcast donde hablaremos de tres cosas esencialmente. La primera, la necesidad de incluir en la educación la formación en habilidades blandas como un pilar fundamental. La segunda, la necesidad de reducir la estigmatización que rodea la salud mental y emocional de las personas. Y finalmente, hablaremos también sobre la creación e implementación de políticas de inclusión en torno a la salud mental. Mi nombre es Andrés Escorcia, soy doctor en química, egresado de la Universidad Industrial de Santander, la cual queda en Bucaramanga, Colombia. Cuento con más de 10 años de experiencia de investigación científica en el área de la bioquímica y alrededor de 6 años en el ejercicio de la docencia. He tenido la oportunidad de trabajar para instituciones de gran prestigio mundial como científico, la Sociedad Max Planck en Alemania, que por cierto cuenta con una gran cantidad de premios Nobel en ciencias, y la Universidad de Bristol en Inglaterra. Allí tuve la oportunidad de ser parte de equipos científicos altamente competitivos y además multidisciplinarios y multiculturales. Es así que he trabajado en proyectos de investigación con personas oriundas de diferentes países, por mencionar algunos: Alemania, Holanda, India, China y el Reino Unido. Tengo varios logros académicos y productos académicos. Entre mis productos académicos se encuentran direcciones de tesis de grado, conferencias en eventos científicos nacionales e internacionales, artículos científicos. Vale la pena decir, en algunos de ellos son coautores personas de gran renombre internacional a nivel científico, y así entre otros productos. Adicionalmente, dentro de los reconocimientos que he tenido a la excelencia académica, se encuentra, por ejemplo, que mi tesis doctoral recibió la distinción cum laude, y además, años atrás, en el 2018, fue resaltada por la Universidad Industrial de Santander y más específicamente la red de posgrados de Colombia, dentro del nodo Santander Antioquia Chocó, como una de las mejores tesis doctorales. En la descripción del podcast van a encontrar un link a mi hoja de vida con más detalles sobre mi carrera profesional y académica en caso que quieran saber más al respecto. En este primer episodio de Desafiando la Mente les voy a contar mi experiencia personal con la salud mental y las habilidades blandas. En los episodios posteriores tendré invitados nacionales e internacionales con los cuales estaré dialogando o entrevistando alrededor de estos temas. Mi deseo es que este podcast pueda ser útil para el desarrollo personal de quienes lo escuchen y adicionalmente sirva de una herramienta de visibilización de aquellas personas que tienen o han tenido afectación de su salud mental y lo han sufrido o lo sufren en silencio. Mi mensaje para estas personas es que no están solas. La evidencia científica muestra que son muchos y muchas quienes han padecido o padecen afectación de su salud mental en el mundo. Hablar de estas cosas nos hace libres. Espero puedan disfrutar de este podcast. Los animo a compartirlo y además a dejar sus comentarios o sugerencias para tenerlos en cuenta y mejorar. Les cuento inicialmente sobre mi salud mental. Entre el año 2012 y hasta hace unos pocos meses, es decir, estamos hablando de más de 10 años, yo sufrí de depresión y principalmente de ansiedad. Ha sido un proceso largo de recuperación total, en donde han habido, digamos, caídas, levantadas, momentos, digámoslo así, de crisis, en donde padecía un sufrimiento que parecía inacabable, pero está la otra cara de la moneda. Durante todo este tiempo también, o digamos, este tiempo ha estado acompañado o lleno de un crecimiento personal y profesional increíble. En mi experiencia, con las herramientas y ayuda adecuada, es posible salir de la ansiedad, la depresión y gozar de un bienestar pleno. ¿Qué experimenté yo? Yo experimenté lo que se denomina preocupación excesiva, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo de chequeo excesivo, periodos de llanto inconsolable, periodos de desesperanza y desánimo constante, periodos de no sentir ganas de vivir o de sentir que no encontraba propósitos para vivir. También
llegué, digamos, aunque no contemplé nunca el suicidio como una opción, sí tuve momentos críticos en los que deseaba morir, en los que veía como la única forma de acabar con todo esto que viví con la ansiedad y la depresión era que muriera, que no había otra opción. Pero como les digo, pues nunca consideré el suicidio como una opción. En general, digamos que tuve realmente momentos muy difíciles. Debo decir que muchas veces pensé que no podría llevar una vida plena o de un gozo pleno y que esto de la depresión y la ansiedad me iba a acompañar toda la vida, pero no ha sido así. Realmente ha sido posible seguir adelante y en esto han jugado un papel importante mi fe cristiana y muchas personas. Algunas de estas personas de manera consciente, otras de forma inconscientemente y sin saberlo. Entre estas personas hablo de familia, amigos, colegas, profesionales en psiquiatría y psicología y autores sobre estos temas. También debo decir que mi historia de migración ayudó mucho a esto, particularmente el tiempo que estuve en Inglaterra, que fue de alrededor de 2 años y algunos meses, porque Inglaterra es una sociedad, en mi experiencia, supremamente incluyente y que cuenta con muchas medidas para brindar apoyo a la salud mental de las personas. Les cuento con un poco más de detalle. Los ataques de pánico se caracterizaban porque de repente mi corazón se aceleraba, aumentaban las palpitaciones del corazón, empezaba a sudar de manera excesiva y me invadían pensamientos de que iba a morir inminentemente. Adicionalmente tenía la sensación de ahogo, que me faltaba el aire, al punto en que alguna ocasión incluso sentí que me iba a desmayar. Empecé a ver así como blanco, como cuando uno le da lo que denomina a veces la pálida. Recuerdo una ocasión que mientras estaba realizando una pasantía de investigación en Alemania, me vinieron estos síntomas y yo pensé que estaba sufriendo un ataque cardíaco y bueno, me llevaron en ambulancia y todo al hospital en Alemania. En Colombia también varias veces consulté de urgencia al médico bajo la sensación de que estaba padeciendo un ataque cardíaco. Y bueno, en muchas de estas consultas que fui al médico nunca me diagnosticaron nada, me daban algunos medicamentos, me llegaron a hacer incluso ecocardiogramas y todo para mirar el tema del corazón, pero pues no me decían otra cosa y para entonces yo no sabía ni de qué se trataba. Cuando todo esto empezó, simplemente era esa sintomatología y ya está. Ahí la cuestión es que esto se fue volviendo cada vez más frecuente en un momento de mi vida, al punto que yo sentí que ya no era funcional. Suspendí por un periodo mis estudios doctorales. No fue un periodo largo, digamos que fue como de un mes o algo así, porque no sabía cómo lidiar con lo que tenía. La cosa cambia es porque va y me visita una amiga que es médica y ella en su experiencia nota que había un problema de ansiedad y me lo dice y me sugiere que vaya donde el psicólogo o un psiquiatra. Yo ya quería salir de esa situación y accedí, pero debo decir que producto de la estigmatización que rodean estos temas en Colombia, yo lo hago con mucho miedo porque pensé que los que iban al psicólogo o al psiquiatra eran solamente las personas que estaban locas. Yo pensé que si iba, pues fui al psiquiatra con el miedo de que me fueran a dejar internado incluso en una clínica psiquiátrica. Pero nada, fue la mejor decisión que yo pude tomar, acudir al profesional y buscar ayuda. En cuanto a la depresión, ¿qué me pasaba? Yo perdí el gusto por actividades que normalmente disfrutaba mucho. Por ejemplo, el jugar baloncesto, ir al mar, ir al río, compartir con amigos, disfrutar un programa de TV que me sacara carcajadas, como por ejemplo Los Simpsons. De repente nada de eso me causaba ninguna alegría ni ninguna gracia. Empecé a perder como las ganas de vivir, no encontraba propósitos para hacer las actividades
que usualmente solía hacer. Hubieron periodos críticos en los que yo terminaba en un rincón en mi habitación simplemente llorando de manera inconsolable. Era llanto y llanto y llanto de manera continua, a veces por varios días, y no sabía ni siquiera por qué. Simplemente salían esas sensaciones y ya está. De las cosas más difíciles que yo diría que viví fue el trastorno obsesivo compulsivo de chequeo excesivo, el cual consiste en que uno queda como en una especie de bucle revisando ciertas cosas una y otra vez. A mí me empezó a pasar que de repente yo noté que actividades científicas, académicas de mi trabajo normalmente, que me requerían 5 minutos para terminarlas, de repente pasaban 3 horas y no había acabado. Y no me daba cuenta que me estaba pasando. Empecé a darme cuenta que estaba cayendo en revisar y revisar una misma tarea muchas veces. La cosa se salió de control al punto que a mí me costaba incluso mandarle un mensaje de WhatsApp a mi madre. Escribir tan solo la palabra hola, yo caía en revisarla y mirar H-O-L-A, hola, sí, está bien. A ese punto llegué. Se me trasladó a otras cosas diferentes al trabajo. Entonces, por ejemplo, yo cerraba la puerta del cuarto, iba a salir de casa, volvía y abría, volvía y miraba a ver si estaba cerrada. Lo podía hacer hasta unas 5 veces. También al conversar con personas podría darse que repetía una misma frase varias veces. Algo así como... De hecho, me llegué a acordar de una película que de pronto conocen, de Leonardo DiCaprio, que se llama El Aviador, donde cuentan un poco la historia de Howard Hughes, que precisamente padece un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, la verdad es que esto fue bastante complejo, sobre todo por un periodo de 3 meses. Fue una situación crítica. Yo no pude hacer mi trabajo normalmente como lo hacía. Esto se me generó también en comorbilidad con depresión, porque entonces yo sentía que no iba a poder recuperar mi vida, que no iba a ser nunca más funcional, que no iba a poder hacer mi trabajo. Eso se trasladaba entonces al hecho de que, bueno, y si no trabajo, ¿cómo genero una economía para mi familia? Tengo una hija de 6 años, tengo un hijo que ahorita tiene 14 años. En su momento cuando esto pasó, estamos hablando... si recuerdo bien, tenían 11 años y 4 años, mi hijo y mi hija, más o menos. Y yo decía, bueno, y yo no voy a poder contribuir más a ellos. Recuerdo que lloraba y le decía a mi esposa, bueno, lo siento mucho, no sé cómo más voy a poder proveer económicamente para ustedes de aquí en adelante. Creo que tú vas a ser la única que va a poder generar economía familiar. Y para mí eso era devastador, decirle yo eso a mi esposa, ¿no? Porque siente uno que le está fallando al compañero. Pero afortunadamente pues he tenido una esposa que es bastante comprensiva al respecto de estas cosas, y por el contrario lo que recibí de ella fue mucho apoyo para salir adelante. Entonces sí, podría contar más detalles, quizás lo haré en algún otro podcast al respecto, porque realmente que cada uno de estos diagnósticos o sintomatologías tiene cosas complicadas que fueron difíciles de abordar, pero que solucioné. Pero bueno, trato aquí de darles una idea redondeada. Con lo que yo busco 2 cosas. Una, que ustedes miren que sí, yo tengo toda una carrera académica y profesional que muchos de hecho la resaltan como algo admirable, pero a su vez he sido una persona que ha visto afectada su salud mental. Pero esto no me hace, digamos, menos que otras personas, y como ven, mucho menos un loco. Esto es importante. La salud mental es algo real, es algo así como es igual a la salud física. Así como podemos tener un dolor de cabeza, podemos tener sentimientos de depresión, y es importante generar conciencia en cuanto a esto para que las personas no tengan miedo de consultar a los profesionales en el área, y además de expresar lo que están viviendo, porque si uno se cierra y no busca la ayuda a tiempo, entonces podemos terminar en momentos de crisis que se pudieran evitar. Ahora bien, ¿qué me ayudó a que pueda gozar hoy en día de un bienestar pleno? Les voy a mencionar algunos tips.
Lo primero fue aceptar mi condición y reconocer que necesitaba ayuda, que no podía solo. En las lecturas que he hecho yo he encontrado que esto es algo que nos cuesta a veces mucho a las personas. Depende mucho, claro está, de la parte cultural. En el sentido, por ejemplo, en Colombia se ve mucho que se muestra el pedir ayuda como un sinónimo de debilidad. Y esto es algo que hay que superar, porque mostrar vulnerabilidad o mostrar a qué somos vulnerables nos puede ayudar a crecer. Entonces esto fue clave para mí, entender que debía aceptar que tenía una condición que necesitaba ayuda y que no podía solo. Esto es algo que me costó en algunas ocasiones, porque por la cultura en la que crecí y por la forma en que fui criado, veía el pedir ayuda como sinónimo de debilidad. Pero lo fui superando y realmente esto me ayudó bastante. Un segundo punto fue el tomar la ayuda profesional seriamente, seguir las indicaciones del psicólogo o psicóloga, de los psiquiatras, tomarme, en el caso de los medicamentos, tomármelos con juicio. Por otro lado, aprender a ver este tema de la salud mental como la salud física. Entonces, digamos, si veía que con un médico, digamos, con un psicólogo o un psiquiatra en particular, las cosas no estaban funcionando, no desechar el buscar ayuda profesional, sino cambiar de profesional, ¿sí? Pero seguir adelante con buscar esa ayuda. Adicionalmente, importante fue también considerar que si con quien me estaba atendiendo no había una conexión emocional que me permitiera expresar libremente cómo me sentía y cómo estaba viviendo alguna situación en particular, más bien también cambiar a otro profesional. Eso es supremamente clave, porque si tú te cohibes y no logras expresar a cabalidad lo que sientes y la situación que vives, va a ser muy difícil para el profesional ayudarte. Un punto clave fue también el informarme al respecto de los diagnósticos que me daban. Digamos que leer libros de autores reconocidos en estos temas me ayudó a conocer el fondo del origen de mis problemas de salud mental, y adicionalmente me brindó herramientas para afrontarlos de una forma más efectiva, de tal manera que pudiera ir recuperándome. Les voy a mostrar algunos libros que he revisado y algunos autores que me han resultado bastante útil. Está, por ejemplo, este libro que se llama Dominar las obsesiones, muy bueno. Este está relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo. Este es también otro libro excelente que me ha ayudado bastante. Se llama Esclavos de la Personalidad. Este libro se llama 12 reglas para la vida, de un autor que se llama Jordan Peterson. Es considerado uno de los intelectuales modernos y es un gran psicólogo. Pueden encontrar también en YouTube algunas conferencias de él y algunos clips en Instagram. Finalmente, un libro que también he encontrado muy valioso es La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Bueno, eso como por mencionar algunos de los libros que he estudiado y autores que me han ayudado bastante. El llenarse de conocimiento respecto al padecimiento, a la enfermedad, es útil. Digamos, a mí me ayudó incluso para mejorar la interacción con los profesionales que me atendieron. ¿Por qué? Porque podía llegar con un lenguaje más acertado a describir qué era lo que me estaba pasando, y era mucho más fácil para ellos poderme brindar alternativas de solución a mi situación. Aquí hay algo interesante, y es que informarme sobre estas cosas me ha llevado a entender cómo funciona mejor el cerebro humano, y se ha vuelto de hecho una pasión, a punto que actualmente estoy en camino a certificarme como un coach de cerebro por una academia de Bélgica. Conocer el cerebro me ayudó también a encontrar que hay algunas cosas muy importantes que tienen repercusiones a nivel cerebral que contribuyen significativamente al bienestar de las personas. Es así que yo implemento en mi vida algunas cosas para mejorar mi bienestar. Entre ellas están las siguientes: gastar tiempo en medio de la naturaleza y realizar actividad física. Aunque muchas veces no quería hacerlo, empecé a verlo como tratamiento, algo así como
cuando tienes un malestar físico y tomas un medicamento, lo vi de esa manera. Entonces me forzaba a gastar tiempo en medio de la naturaleza y a realizar actividad física, un deporte, caminar, trotar, etcétera. Con el tiempo fui viendo los resultados y ya se ha vuelto un hábito y lo hago con mucha frecuencia. También está el tener mascotas y plantas. Cuando yo cuido de mis plantas y gasto tiempo con mis mascotas, me ha pasado que puedo pasar fácilmente de un estado de estrés y ansiedad a un estado de bienestar placentero. Otro punto fue reservar espacios personales no negociables para satisfacer mis necesidades físicas y emocionales e invertir tiempo en cosas que me apasionaran. Por ejemplo, tomar un café mientras leo un libro, pasar tiempo con amigos, ir a cine, ¿qué más puedo mencionar? Salir a comer, viajar, en fin, invertirle tiempo a aquellas cosas que me gustan hacer y que me generan una satisfacción emocional o de mi ser en su interior. También aprender cosas nuevas y diferentes a las relacionadas con mi carrera académica y profesional. Adicionalmente, ver los errores como oportunidades de aprendizaje y no como oportunidades de castigo. Por otro lado, decir que no al perfeccionismo, no encontrar el espacio ideal o esperar que sea el escenario ideal para sacar adelante proyectos de mi interés, ni esperar a tener la obra perfecta o el producto perfecto para darlo a conocer. Y aprender a decir que no cuando no me siento cómodo respecto a algo, ¿sí? Independientemente de cómo lo puedan recibir las otras personas, salvaguardar cómo me siento yo emocionalmente al respecto ante determinada situación y decir que no si no me siento cómodo. Finalmente quiero resaltar dos cosas que además considero trascendentales para mi recuperación. La primera fue mi periodo de migración en Inglaterra. Inglaterra es un país que en mi opinión y en mi experiencia es supremamente incluyente, y la realidad es que en la universidad en que trabajé se promueve mucho la inclusión y la diversidad desde diferentes aspectos, y esto incluye la salud mental. Se le da visibilización y adicionalmente se le brindan herramientas a las personas para poder lidiar y salir adelante con esto. Es así que la universidad tenía programas como, por ejemplo, algunos clips de YouTube donde estudiantes o incluso trabajadores de la universidad o incluso investigadores podían hablar sobre su experiencia con la salud mental y contar cómo les estaba yendo con la ansiedad, la depresión, con el síndrome del impostor, entre otros. Adicionalmente, la universidad, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, sacó adelante una campaña que decía "Está bien no estar bien", donde animaba a sus miembros a, si era el caso que no la estaban pasando muy bien, no se sintieran obligados a responder "Oiga, me siento bien", cuando alguien preguntara "¿Cómo estás?". No, sino que si no se sentían bien, tenían todo el derecho a expresarse libremente y decir "Mira, no me siento bien, estoy pasando por esta y esta situación". El nivel de inclusión es tan grande que yo recuerdo que iba a los supermercados y escuchaba a veces por el interno de los supermercados un aviso que decía "Por favor, recuerde que no todas las discapacidades son visibles. Seamos considerados". Realmente fue una experiencia espectacular. La universidad tenía además sus protocolos y sus oficinas para atender los casos de salud mental y brindarle el apoyo a las personas cuando lo requirieran. El segundo aspecto importante que quería mencionar para concluir es mi fe cristiana. Todo el tiempo en todo esto que he mencionado, mi experiencia de migración, los tips acerca del funcionamiento del cerebro, lo de visitar al profesional, en todo este momento un patrón constante que me acompañó fue mi fe cristiana y el creer en Jesucristo. La oración me ayudó mucho. Hay personas que les funciona, por ejemplo, la meditación o mindfulness, como se habla mucho actualmente. En mi caso era la oración. Bueno, ahora les cuento sobre mi experiencia con las habilidades blandas.
Eso tiene dos perspectivas básicamente, porque tiene relación tanto con la salud mental como directamente con mi carrera académica y profesional. Para quienes no conocen el concepto, las habilidades blandas son un conjunto de habilidades que, junto a las habilidades técnicas o de aspectos cognitivos, nos garantizan que podamos tener éxito a nivel profesional. Dentro de estas habilidades tenemos, por ejemplo, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, entre otros. Entonces, desde el punto de vista profesional, yo tuve que enfrentarme, producto de la migración, en la que yo paso de un entorno colombiano, donde estoy haciendo mis estudios de doctorado, a un entorno alemán y posteriormente a un entorno en Inglaterra. Entonces, a raíz de esta historia de migración, yo voy encontrando algunas debilidades en mi proceso educativo. Yo tuve que aprender, por ejemplo, a cómo ser más efectivo, más productivo. Me fui dando cuenta que la educación en Europa, o digamos en Alemania e Inglaterra, era muy diferente de la educación en Colombia. Lo vi también, entre otras cosas, porque mi hija Valentina nace en Alemania y empieza su proceso educativo en Alemania y lo continúa en Inglaterra. Entonces yo veo cómo incluso en ella la educación empieza más por este tema de habilidades blandas y no tanto por aspectos cognitivos. A ella le empiezan a enseñar, por ejemplo, cómo reconocerse a sí misma, valorarse a sí misma como persona, pero además reconocer el otro como un ser igual a ella que merece el mismo respeto. Le enseñaron cosas también como, por ejemplo, reconocer sus emociones, aprender a identificarlas, saber si lo que sentía era ponerle un nombre, ¿sí? Esto se llama tristeza, esto se llama ansiedad, esto se llama frustración, y cómo lidiar con ellas. Entonces, esto ha dado origen a esta iniciativa, o parcialmente lo que contribuye a que yo tome esta iniciativa de hacer este podcast, pero también de crear una iniciativa que yo he llamado EduEC, que quiere decir una educación o una enseñanza de las ciencias naturales consciente de las emociones humanas. Como mencionaba, las habilidades blandas son fundamentales para el éxito en el mundo profesional de hoy, en donde hay mucho trabajo interdisciplinario, miembros de un equipo que son de diferente trasfondo cultural, interdisciplinario, con diferente estructura de pensamiento. Entonces hay que aprender a comunicarse, a trabajar en equipo, a manejar las emociones, entre otros. Si no nos educan en esto, va a ser más difícil cuando vayamos a ejercer nuestra labor profesionalmente, encajar en el mundo de hoy. Ahora bien, como les decía, el tema de las habilidades blandas pues también tiene que ver con la parte de la salud mental, porque digamos el no poderse adaptar a veces a los entornos nos afecta también nuestra salud mental. Si desde muy pequeños recibimos entrenamiento en cuanto a cómo manejar nuestras emociones, en cuanto a cómo trabajar en equipo, en cuanto a cómo ser más efectivo a la hora de hacer determinada tarea, vamos a pasar por menos adversidades en nuestra vida y en nuestras áreas profesionales, y vamos a lograr encontrar un mejor balance para nuestra vida y va a ser mucho más fácil encontrar un bienestar. Voy a mencionar un ejemplo. La inteligencia emocional tiene que ver con cómo reaccionamos ante las emociones que nos generan un hecho particular. Imagina que tú vas conduciendo y alguien te obstaculiza la vía. Hay personas que pueden reaccionar violentamente a esto, ¿cierto? Con groserías o airados. Pero la inteligencia emocional te brinda herramientas para mantener la calma ante situaciones como esta. Entonces todo eso tiene relación con el bienestar. Este tema de las habilidades blandas yo lo he tratado en la charla de inauguración de esta iniciativa que he mencionado, que se denomina EduEC. Ustedes pueden encontrarlo en mi canal de YouTube para conocer más al respecto. Pero sí, en general, digamos,
como yo mencionaba inicialmente en este podcast, lo que quiero hacer con este va dirigido al tema de la salud mental y las habilidades blandas. Y esta ha sido pues mi experiencia con estas dos cosas. Considero esencial que en nuestro país, en los procesos educativos, desde muy temprana edad, se aborde el tema de las habilidades blandas con dos propósitos. Uno, mejorar el bienestar de las nuevas generaciones, ¿sí? Que haya menos afectación de la salud mental, y por otro lado que tengamos profesionales que puedan ser exitosos en sus áreas y puedan afrontar los nuevos desafíos de este mundo que es tan cambiante y cada vez va más permeado por la tecnología, que a su vez se va desarrollando rápidamente. Hay que aprender a lidiar con los cambios, con la incertidumbre, entre otros factores. Entonces nada, muchas gracias por haber escuchado. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube y estar atentos a los próximos podcasts donde tendremos invitados para dialogar con ellos sobre estas temáticas y cómo ha sido su experiencia al respecto. También los invito a seguirme en mi perfil de Instagram, de LinkedIn y mi Facebook. Ahí van a encontrar información muy importante. Vienen varios proyectos en camino. De hecho, hay cosas que ya tenemos asociadas con esto. Yo me he aliado recientemente con una empresa de comunicación y hemos creado un proyecto para niños de 6 a 10 años de edad que se llama Mente Curiosas, Corazones Sabios, en donde a partir de talleres que involucran la ciencia y la comunicación, trabajamos las habilidades blandas de la inteligencia emocional, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva. Los invito a revisarlos. Muchas gracias. Esto fue Desafiando la Mente. Déjanos tus comentarios que queremos seguir creciendo. Muchas gracias.